trabajar con el módulo de producción debemos entender ciertos conceptos, como por ejemplo que en bodega, mantenimiento, codificación de alimentario estarán creadas como si fueran las piezas sueltas de un rompecabezas, tanto lo que es las materias primas, los insumos, accesorios y en sí también los productos subensamblados y el producto terminado. Entonces, por ejemplo, aquí en materia prima, en este grupo, tenemos el grupo que dice laminado. Dentro de eso tenemos discos de diferentes categorías y en sí cada uno de ellos son las materias primas en este ejemplo. Asimismo podemos ver que hay otros grupos. En el ejemplo producto terminado aluminio laminado, aquí están subensambles, como por ejemplo en ollas tenemos el cuerpo de la olla económica. Podemos buscar también otros productos como por ejemplo la tapa del achotero, etcétera. Y también, así como existe el cuerpo y la tapa del achotero, un producto específico que es el achotero. En esta estructura de bodega no hay ningún indicador que nos permita saber que tanto el cuerpo como la tapa pertenecen a achotero, ni asimismo como de qué disco está ensamblado, con qué materias primas utiliza, etcétera, ya que el módulo de bodega no es producción. Lo que se debe hacer es, en el módulo de producción, utilizar la opción en mantenimiento llamada estructura del producto. Aquí podemos, al hacer clic en nuevo, buscar uno de los ítems ya creados en la bodega. Ejemplo, supongamos que fuera esta olla con aro, ¿sí? Enter, y podemos empezar a escribir buscando del listado de productos que existen. Por ejemplo, supongamos que va esta tapa, cantidad 1. Supongamos también que va el cuerpo del caldero, etcétera. Este solo es un ejemplo, ¿no? Va cantidad 1, etcétera. Asimismo, se le podrá crear una estructura, en este caso a tapa, a cuerpo, etcétera, sin límite en cuanto a los niveles de estructuración se refiere. El sistema aquí es como que juntar a todas las piezas que se refieren a un mismo rompecabezas armado. Entonces, a manera de ejemplo, vamos a buscar, por ejemplo, la tapa del achotero. Vemos que la tapa del achotero está creada una estructura que tiene disco, perilla, tornillo, etcétera. Vamos a buscar también otro producto que sería el cuerpo del achotero. Asimismo, el cuerpo del achotero tiene su propia estructura, al igual que la tapa. Y vamos a buscar otro más, que en este caso sería el achotero. Y vemos que el achotero se compone de tapa y cuerpo, ¿no? Podemos abrirle como si fuera un árbol las ramas. Vemos tanto el cuerpo como la tapa. Y asimismo podría este achotero estar constando en algún otro producto. Supongamos que en este de acá, este es un juego que tiene calderos, que a su vez se componen de cuerpos y tapas, con la estructura que se le va armando. En este caso el juego en sí nos va diciendo que tiene un caldero bordeado 16, uno 18, uno 20, uno 24, etcétera. Este juego podría formar parte de un superjuego. Por ejemplo, algún otro ítem que englobe a más de un juego ya armado. Entonces, esta es la funcionalidad que tiene el programa. Es posible también crearle, tanto al cuerpo como la tapa, la hoja de ruta. Esta hoja de ruta es la secuencia de procesos por las cuales pasa el ítem para poderse elaborar. En este caso, la tapa de achotero pasa por engrasado, estampado, remachado, perforado 2, anodizado y qué tiempos. Tenemos aquí también los tiempos. Es un tiempo establecido en minutos, ¿no? Y es un tiempo unitario, al igual que la receta. Es decir, aquí indicamos de forma unitaria, es decir, para una tapa de achotero cuánto requerimos de cada componente. De igual forma lo hacemos en lo que es procesos. Podemos ver también que en el cuerpo del achotero tiene sus propios procesos, ¿sí? Y en este caso el achotero no tiene sus procesos porque en el ejemplo lo que se crea recetas y para luego lanzar órdenes de producción no es de achoteros en sí, sino de cuerpos y tapas. La estructuración de los procesos se lo puede ver luego en un video, que es la parte donde se crean los procesos dentro de la planta. Vamos a editar y nos ubicamos podemos ponerle aquí por ejemplo abrillantado químico, ¿sí? Hacemos clic acá, ponemos cuál es el tiempo que demora, ¿sí?
Esta es una tarifa para efectos de reportes que me permite saber, en el caso de empresas en donde se paga por avances. Por ejemplo, el engrasado en la tapa de achotero cuesta por cada unidad 0.001977. Entonces, si un empleado hace 100 multiplicado por esa tarifa, sabemos cuánto debería cobrar. Esta es la primera parte y la parte clave para poder luego trabajar con la producción, el crear las hojas de ruta, las recetas de composición para los diferentes productos que se elabora o subcomponentes también de la producción. Es muy importante que se lo haga correctamente para tener los mejores resultados. Es también importante que en lo que tiene que ver con la hoja de ruta se establezca el orden apropiado, es decir, si aquí pongo primero engrasado y luego estampado, significa que así mismo es como ocurre en la realidad. Primero ocurre el engrasado, luego el estampado, etc. El programa tiene la capacidad de manejar más de una hoja de ruta, es decir, se puede crear, en este ejemplo solo hay una hoja de ruta única, pero se puede crear más hojas de ruta según los tipos de acabados. Para un mayor funcionamiento, una mejor utilización del programa, siempre es importante consultar a los desarrolladores para obtener la mejor asesoría posible para la implementación de este módulo. Ahora veremos cuál es la forma en el módulo de producción de crear los procesos que utiliza la empresa, que está a su vez utilizando el módulo de producción. En mantenimiento, en fichas de máquinas, se procede a crear el grupo planta. Se lo hizo al hacer clic en nuevo, clic en ubicación, y se le colocó el nombre planta. Eso es lo que se hizo anteriormente, por eso ya está creado. Entonces aquí en planta están creados los procesos que trabaja la empresa. Estos procesos son los procesos generales que están claramente diferenciados en la empresa. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos 19 procesos, ¿no? Si queremos crear un 20º nuevo proceso, ¿sí? Y podemos crear el 20º proceso. En el ejemplo, engrasado, embutido línea popular, embutido línea industrial, estampado, repujado, etcétera, ¿sí? No tiene nada que ver todavía con si se utiliza o no ese proceso en los diferentes productos, ya que aquí están creados como se explica de manera general. Luego en la hoja de ruta, como se explicó en el video de creación de hojas de ruta, en la hoja de ruta se establece si va o no va ese proceso, qué tiempo involucra en ese producto, en qué orden va, etcétera. Lo importante al crear el proceso es crear la información acerca de la carga. La carga viene a ser el número de horas que el proceso puede ser utilizado durante la semana. Ciertos procesos pueden ser procesos manuales o pueden ser procesos automatizados. Por ejemplo, si este proceso engrasado involucra a 4 personas que trabajan 8 horas diarias los 5 días a la semana, estamos hablando de que 8 por 5 sería 40 horas por persona. Como son 4 personas, son 160 horas disponibles para ese proceso. De igual forma podemos ir viendo con el resto. Todo esto es importante aclarar, se lo debe hacer porque en el programa hay como ir controlando la carga de máquinas. Entonces, al crear el proceso, ¿qué nomás debemos especificar? Nuevo proceso, le podemos poner un nombre al proceso, la unidad de carga, cuántas horas a la semana está disponible y guardamos. Si queremos eliminarlo, si queremos editar, simplemente hacemos clic, nos ubicamos en el proceso, clic en editar y hacemos cualquier corrección adicional. Si queremos anular el proceso, clic en la X y lo anulamos. Una vez creados los procesos, así como estructurado la receta de composición y las hojas de ruta de los productos, se puede proceder a crear las órdenes de producción. Para ello, hacemos clic en nuevo, se crea el número correspondiente, guardamos y luego hacemos clic en editar para insertar el producto que se está fabricando. Colocamos la cantidad. El sistema está diseñado actualmente para trabajar con un solo producto que se produce en cada orden de producción. El sistema aquí nos está acumulando los materiales requeridos, así como los tiempos los tiempos estándares que va a involucrarse en cada proceso. Entonces con esto procedemos a guardar y hemos creado nuestra primera orden. Sí, podemos seguir creando las órdenes de la misma forma. Es importante recalcar que las órdenes tienen 2 estados. El estado de planificada, como está ahora recién creada, y luego cuando ya la lancemos a la planta pasará a estar ya como procesada. Una vez creada la orden de producción,
el siguiente paso es la creación de lotes. Entonces aquí buscamos la orden que habíamos creado, la 2801, clic en nuevo, le escribimos, en este caso yo ya me copié, le escribimos una referencia, ¿sí? Aquí se puede colocar una fecha de entrega, ¿sí? Como para control nada más, y guardamos. Así está creado ya el lote de producción. Entonces, luego de ello, podemos ir a ver a la parte que dice cargas de producción y empezamos a ver que por defecto está el estado planificado, pero podemos cambiarnos al estado programado para que cargue las órdenes que ya están programadas, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos, nuevamente volvemos, ¿sí? Vemos que en cada una de las columnas que corresponde a los procesos hay tiempos acumulados para cada orden. Eso ya el sistema automáticamente va recuperando. También nos podemos dar cuenta que el año que está viendo es el 2009 y la semana número 1, pero podemos ir cambiando esto, viendo la semana 2, la semana 3, etcétera, ¿sí? Para el control de piso, con doble clic, ¿sí?, se abre un detalle para poder ir especificando los avances que se ha tenido en las órdenes día a día. Aquí está inactivo el botón aceptar y terminados y está incluso en un color rosado, es un color bajo. Este color me indica que este proceso ya está cerrado, ¿sí? Entonces por eso no me permite hacer ese tipo de modificaciones, ¿sí? Todas estas órdenes en el ejemplo están cerrados ya los procesos. Entonces el cierre del proceso simplemente es con doble clic, ¿sí? Y se puede ir colocando una marca que dice finalizado y aceptar. O se puede ir también terminando productos parcialmente. Por ejemplo, una orden puede ser para 1000 productos, pero se terminó en el día 200. Entonces se puede ir haciendo ese tipo de avances. Aquí también nos va dando una indicación gráfica de los diferentes procesos con los cuales se está trabajando. Nos indica el verde la capacidad, si estuviera un color, el color rojo es algo extra, planificado está en azul y programado está en color amarillo. Se puede listar todas las semanas, ¿sí?, o ver solo de la semana que estamos queriendo ver en cuestión. Bueno, algo más sobre el formulario o la pantalla de cargas de producción es que en el estado de planificadas vamos a la orden cuerpo achotero, a este botón, hacemos clic en programar. ¿Está seguro de programar el lote? Decimos que sí. Entonces aquí colocamos la cantidad que ya se lanza, la cantidad real que se va a producir. Hacemos clic en aceptar. ¿Desea finalizar automáticamente la orden seleccionada? Si se hubiera terminado todo en el día, podemos poner que sí, caso contrario ponemos que no. Igual desaparece de las planificadas, va a las programadas y pasa a estar en este listado. ¿Sí? Entonces parece que era la orden 2801, esta de acá, ¿sí?, la tenemos aquí. Y podemos ir viendo en los diferentes procesos, ¿sí?, con doble clic se puede ir haciendo el avance. Por ejemplo, el día 21 de noviembre, a qué hora, hasta qué hora, cuántas buenas se produjo, cuántas malas. ¿Sí? Esta es una tarifa que recupera automáticamente para poderle, en este caso a Ávila Durán Lucas, saber luego en un reporte cuánto generó él, o sea, por el proceso que él está haciendo, en este caso en el control de piso. ¿Sí? Entonces simplemente una vez que hacemos eso, hacemos clic en aceptar. ¿Sí? También es posible, como les explicaba, con doble clic decir finalizado, aceptar, y este ya aparece en otro color. Es posible utilizar un botón abrir
¿sí? En este caso solo está cerrado un proceso engrasado, podemos volverlo a abrir este proceso, ¿sí? Y nuevamente podemos volver a hacer todo el proceso normal. Hay ciertas órdenes que ya está cerrado todos los procesos, ¿sí? Por ejemplo, esta de aquí, hacemos clic en abrir y podemos de aquí deseleccionar y decir solo queremos abrir ciertos procesos, ¿sí? Entonces podemos proceder a hacer ese tipo de cambios. Siempre es muy importante, debido a que este es un módulo muy técnico, que las cosas se las haga correctamente para evitar cualquier problema. Es decir, si algo se lo hace equivocadamente, eso puede repercutir en el rendimiento de lo que se está tratando de lograr en la empresa. Debe manejárselo muy bien, muy técnicamente, por una persona muy capacitada, para que todo se maneje de una forma correcta y eficiente en beneficio de la empresa que utiliza el programa. Generando egresos de bodega para las órdenes de producción creadas. En transacciones, egresos para producción, seleccionamos la orden específica, ¿sí? Entonces aquí nos permite ir haciendo uno o más egresos de bodega para la misma orden. Por ejemplo, el día de hoy, 21 de noviembre, vamos a decir que estamos egresando 100 etiquetas adhesivas y 150 etiquetas térmicas, ¿sí? Entonces aquí nos da el total, ponemos clic en OK, ¿está seguro generar el egreso de bodega? Sí, y se generó un segundo egreso para esta misma orden. Nuevamente aquí es muy importante que se lo haga el trabajo correctamente, ¿sí? Que se egrese las cantidades que se está físicamente egresando de la bodega y cargándola a la orden específica. Luego veremos cómo estos egresos de bodega el sistema los recupera en un proceso para el cálculo de costos. Para poder hacer el cálculo de costos en la producción, primero es importante aclarar que en el plan de cuentas, todas las cuentas que afectan ya sea a gastos de fabricación o a mano de obra, deben tener especificado en la cuenta en sí, en la creación, qué afectación tiene. Por ejemplo, este es una cuenta atención al personal que está afectando, se debe utilizar como mano de obra, y habrá otras que estarán marcadas que se utilicen como gastos de fabricación. Ahora sí, vamos a ver para qué es ese uso. En producción, transacciones, cálculo de costos. Esta es una pantalla en donde se puede ir seleccionando el año y el mes específico, una vez que ya se tiene ingresados todos los gastos del mes, para poder hacer el cálculo correcto ya de la producción que se efectuó en ese mes. Entonces aquí hay un detalle, en este ejemplo de octubre del 2009, que dice detalle de valores, y nos recupera aquí las cuentas contables que corresponden a gastos generales de fabricación con sus respectivos montos que están afectando en el mes, así como las cuentas contables de mano de obra con sus respectivos gastos también que están valores que están afectando en el mes. Podemos ver un reporte de ello en el reporte de gastos generales de fabricación y vemos el listado. Este listado debería imprimirse para tener como un respaldo de los costos calculados en el mes. Entonces, vamos a explicar el proceso de cómo funciona esto, ¿no? El sistema recupera para el mes todas las órdenes de producción dividiéndolas en dos colores, el amarillo y el verde. El uno corresponde a producto en proceso y el otro, el amarillo corresponde a producto en proceso y el color verde a lo que está ya terminado. Entonces el sistema empieza a recuperar todos los valores de lo que corresponde a gastos de fabricación, mano de obra, y calcula un coeficiente. También me recupera lo que es la materia prima, accesorios, insumos según las bodegas y los montos cargados mediante los egresos de bodega. Es decir, los egresos de bodega que se generaron para cada orden, me va a dividir luego esto en totales monetarios en materia prima, accesorios, insumos, etcétera. También el sistema va a recuperar los tiempos. Para ello va a basarse en lo que es producto terminado como el total de la hoja de ruta multiplicado por el número de productos que se ha terminado, mientras que para lo que quede en proceso va a ser muy útil en lo que se había hablado anteriormente de que se haga correctamente el control de piso. Entonces el sistema detecta en qué etapa quedó, suma los tiempos de las etapas finalizadas y sabe cuánto es el tiempo que debe acumularse. También es posible utilizar ciertos parámetros como el peso para hacer ya la fórmula de distribución. El sistema distribuye automáticamente los costos, ¿sí? Y deja recalculando
tanto el costo de los ingresos a bodega de producto terminado que se lo fueron haciendo con anterioridad, cuando se iba haciendo el informe de lo que se terminó día a día. Entonces vuelve a recalcular los costos, ya en este caso con el costo real, porque anteriormente salió con el costo histórico. También hace un artificio, egresa automáticamente todo lo que quedó en proceso del mes anterior y vuelve a generar el ingreso, pero ya con la acumulación de los costos que se incurrieron en proceso de este mes, más lo que estaba acumulado el mes anterior. Debido a que este es un módulo muy técnico, como se ha explicado ya anteriormente, es muy importante que todo el trabajo de todas las tareas que se realicen en cada uno de los procesos referentes a producción esté realizado por una persona muy capacitada en el tema. Sí, esa es la única forma de poder lograr que las cosas funcionen bien, como corresponde y como espera la empresa. Visualizando el reporte de requerimientos de material. En producción, reportes, listado de requerimientos de material, hay varios filtros posibles. Por ejemplo, podemos colocar del 12 de noviembre hasta el 30 de noviembre, clic en la flechita y nos va a recuperar todo lo que se ha producido en ese rango. Al visualizar, podemos ver por cada producto que consta en cada orden, ¿sí?, las cantidades totales según la receta, ¿sí?, y al final podemos ver un resumen. Por ejemplo, podría ser que este producto que dice aro de lechero, ¿sí?, esté en 3 o más de los productos, entonces en el resumen ya me suma por completo. Hay otros filtros más, por ejemplo, podemos colocar del número de orden 1000 al número de orden 10.000 y recuperar. Entonces aquí estamos viendo de qué número a qué número de orden. También podemos ver solo las que están programadas, las que están planificadas, etcétera. O elegir aleatoriamente los productos, por ejemplo, cuerpo de caldero extra. Si quiero fabricar 100 de estos, quiero hacer también la tamalera número 24, quiero hacer 200 y así sucesivamente, y podemos ver y vemos asimismo las recetas de cada uno de estos ítems. En este caso, el cuerpo del caldero extra número 16 tiene solo materias primas, accesorios e insumos, mientras que la tamalera está subcompuesta por otros productos, como es la parilla número 24, la tapa extra 24, el cuerpo tamalera, etcétera. Y cada uno de ellos tiene su propia estructura. Al final hay el resumen, tal como se había explicado. Se puede ver también por rangos de códigos, de qué código a qué código, por rangos de descripciones, de qué descripción a qué descripción de producto, por ítems cuyo código contenga ciertas letras que pueda escribir, o cuyo nombre contenga, por ejemplo, número 24, etcétera. Se puede también seleccionar otros posibles reportes, ¿no? El que por defecto salía era el listado de todo y resumen de todo, pero puede ser también un listado solo de los subconjuntos y resumen de subconjuntos, listado solo de subconjuntos, resumen de todo, etcétera. Otros reportes de producción que podemos ver, por ejemplo, el reporte de hojas de ruta, el reporte de costos de productos. Podemos ver, por ejemplo, lo que es los costos de producto en proceso o terminados, ¿sí?, de un mes determinado, la cantidad total, la cantidad del peso unitario, el peso total, el costo unitario, etcétera. O el producto terminados. Podemos ver el reporte de consumos, de materia prima, accesorios, suministros, ¿sí? Seleccionamos de qué queremos. Reporte de ingresos a bodega. Tenemos también para ver el reporte de cantidades producidas, resumido, detallado. Entonces podemos ver, por ejemplo, en cada sección, en qué fecha, cuántas buenas, malas, la tarifa que se está utilizando para el pago a empleados, etcétera.